Disparos de la lengua. Temporada 4, episodio 1. Acción. Alicantes, sean bienvenidos a una nueva temporada. Esta es la temporada número 4. Arrancamos con el episodio número 1 en donde nos quedamos. Porque lo prometido es deuda, chicos. Y queremos traerles historias de terror en un lugar. No sin antes decirles que en esta nueva temporada se vienen cosas muy buenas. Tenemos nuevos temas, nuevas experiencias. Venimos con una actitud más fresca, pero en esta ocasión queremos tomar seriedad para hablar de este asunto. Cosas paranormales, cosas que nos han mandado nuestros seguidores, nuestros suscriptores, Alicantes, muchas gracias. Y pues vamos a arrancar con este episodio de Sin Pelos en la Lengua, desde el Camposanto. Arrancamos. ¿Qué traen por ahí? ¿Qué les mandaron? A ver, chicos, pues aquí vamos a empezar con uno. Es que me gustaría que tú. Bueno, esta no dice el remitente quién las mandó, pero vamos a darle lectura. Dice que fue Márquez de León para llegar a la Francisco Villa. Pues en esas subidas se apareció una señora de blanco que no tocaba el piso al caminar y un perro negro que conforme caminaba se iba creciendo. Qué miedo, ¿no? Y aquí son historias locales de aquí en Ensenada, Sí. chicos, ¿eh? Para los que conozcan la Márquez de León y para los que no, pues ahí está la Márquez de León. Que Es una diga- colonia. Que sí, digan a quién le pasó esto, porque Ajá. fue ahí en la Márquez, entonces yo siento como que varias personas lo han de haber visto también. Y si alguien de por ahí, de nuestros Alicantes, vive por ahí, pues cuidado, por ahí se aparece algo. Fíjate que aquí hay otra anécdota que dice que estas personas, dice que se llama Armando Hernández Lozada. Dice, nosotros mirábamos deambulando un hombre sin rostro por la autopista del Hongo a la Rumorosa, como eso de las 2 de la mañana. Imagínate el impacto, o Sí. sea, de la nada tú ir manejando a gusto, tal vez escuchando tu rolita preferida y que de repente veas a una persona sin rostro. No, pues gracias a Dios no le pasó nada. Sí, da miedo. Gracias a Me Dios imagino no a le alguien pasó sin nada. rostro y me da miedo. Oye, digo no le pasó nada porque aquí no lo escribió y no lo contó. Está Sí. para contarlo. Pero imagínate, perdón Ajá. que regrese al tema, imagínate en la noche, 2 de la mañana. 2 de la mañana, todo pasa como en la madrugada, ¿no? Todas las Sí. cosas de terror, por ahí se dice que las Que de 2 a 3 4, de la ¿no? mañana, ajá, que también las 3 de la mañana es la hora del diablo, donde te salen cosas y ahí me pone a pensar mucho porque yo siempre me levanto, les he comentado a ustedes que yo siempre me levanto como con una necesidad de algo dulce, pero de siempre, desde chico, a las 3 de la mañana. Y hay ocasiones en las que sí me da miedo el que miro el reloj y digo, oh, y si mejor me aguanto las ganas de algo dulce, porque imagínate Miedo. ver algo que me ha pasado. En esas ocasiones que me han pasado cosas así en mi casa, no he visto la hora. Pero ¿y si es esa hora? Imagínate ahora estas personas que van en la madrugada, en donde pues, obviamente ya no hay nadie en la calle. Es raro, ¿no? Fíjate O sea, que sí da miedo. no sé si a ustedes les ha pasado, pero hubo una racha, a mí me pasó pues de que justamente a las 3, 2 minutos antes o a las 3, yo me despertaba. De la nada sí, abría los ojos y me daba por ver la hora. 2:58, 3 de la mañana en punto. O 3 de la mañana con 3 minutos. 3:33. Ay, no. Y hay muchas personas que sí les pasa a esa hora. Y se despiertan nada más así, como si nada. Alicantes, ¿a ustedes les ha pasado? ¿Han visto la hora cuando se despiertan así como en la madrugada? Chéquenlo. Y si son las 3 de la mañana, cuidado. Cuidado, chamacos. Fíjate, vamos a darle lectura a otra anécdota de otra usuaria. Dice, en la madrugada cuando los perros aúllan sin razón aparente, a veces se escucha un llanto lastimero de una mujer a lo muy lejos aquí en Valle Dorado, en Punta Banda. Me imagino que sí, fíjate, porque tengo una amiga, bueno, como 2 amigas por allá, y como que comentaron así de que viven como a las orillas del cerro también, y que oían como a una mujer. Entonces, como son historias Sí, locales, ajá. pues ya no está de que lo inventaron, ¿no? Pues no es una ni dos, son varias personas los que han escuchado eso. Entonces, ay no, imagínate, algún día hay que irnos de excursión al cerro de por allá para ver, mira, en la madrugada qué tanto nos puede aparecer. Porque dejando de lado que tú digas, ay, es un fantasma que se me apareció,
en realidad pues existe un plano espiritual y, o sea, entidades que vibran en el bajo astral, pues, o sea, que tienen vibraciones bajas, que sí existen, pues, que sí son reales. Y no creo que haya un lugar como que digan, "No, aquí no andamos". Yo digo que en todas partes existe todo eso, pero hay gente que es más como susceptible a percibir, perdón, esas cosas. Pero yo siento que en todas partes andan, pues, ¿sabes? Yo Y una vez leí, disculpa que te interrumpa, yo una vez leí, pero por la avenida Certuche, que varias personas han mirado a un tipo apache. Sí, que es un tipo apache. O sea, y como que se Con el escucha Boulevard Certuche. por el Certuche, ajá. Y que se escucha también un ruido como muy característico de ellos. Pero esa historia, me acuerdo que alguien la compartió en un grupito de Ensenada y que varios dijeron que sí, como dos personas que vivían o vivieron por ahí, que Fíjate. decían que sí, que ese era un... Y también me tocó de que un conocido de la familia miró un pirata, el fantasma de un pirata ahí en las playas, la playa de aquí en Ensenada. Ah, no yo manches. fíjate que dentro de lo que traía, estaba considerando, pero ahorita que tocas el tema, sí lo meto. Yo estaba considerando una historia porque me la contó Voldemort. Ujú. Entonces yo decía, sí, no, pero haz de cuenta que me contó que por la panificadora Bahía, él un tiempo rentó como un departamentito por ahí, ¿no? Más o menos por ahí, por esa altura, no recuerdo bien, pero por esa zona. Rentó un departamento y él vivía solo, pero él me comenta que era de esos lugares en donde tú entras y sientes como que te miran, que sientes así que no duermes a gusto, que te volteas por decir, ya estás acostado y si volteas dándole la espalda a un lugar, que en este su caso era dándole la espalda como al closet, o en el closet era en donde se sentía esa energía, y si él se dormía mirando para el otro lado, dándole la espalda al closet, esa mirada como penetrante que sientes que alguien te está mirando. Y me comentó que una de estas ocasiones en las que tienes parálisis del sueño, que a él le sucedía muy frecuente en ese lugar, que le pasaba muy seguido lo de las parálisis del sueño. Y en una de esas parálisis del sueño, él miró a un como tipo apache, con su penacho, con su ropa y típico y todo ese show, ¿no? Y que él pues bien asustado, porque no me acuerdo si era como que se acercaba mucho a él o que nada más lo miraba, pero que en una de esas ocasiones, él pues creyente en el palo santo, en todas estas cosas para ser limpia, él fue y compró palo santo, hizo sus recorridos, sus bendiciones, Padre Nuestros, salmos y todo lo que tú quieras, porque él ya no estaba a gusto ahí. Y entonces él le comentó a la rentera, le dijo, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto y esto y esto, y qué onda, no saben, no, pues que no sabemos. Después, con el tiempo, se hicieron excavaciones ahí porque iban a reparar y encontraron osamentas de, como de algún indígena, pues de muchísimos años. Encontraron un entierro de digamos que en este caso no me consta, pero de un apache. Digamos que en este caso, pero era como algo de esos tiempos, pues, ¿sabes? Ajá. Sí. Ahí, en donde él dormía. Sería algún nativo. Un nativo, Sí, ajá. un nativo. Imagínate tantas cosas que, como hace rato yo platicaba, que venía con mi sobrina aquí, venimos, ¿no? Lo estamos esperando, y le comentaba que este panteón en donde estamos, chicos, es el panteón municipal de Ensenada. Es uno de los panteones más viejos. Que anteriormente, como dato curioso, que ya lo habíamos compartido, este panteón, sus inicios fueron por la zona del Teatro Benito Juárez. Por aquella zona era el panteón y luego se trasladó para acá. Entonces, imagínate todas las historias que no contará la gente que vive de aquel lado, en donde antes era el De panteón. donde fue sus inicios. Y en donde se ha excavado y se han encontrado huesos, se han encontrado osamentas y todo ese show. Entonces, imagínate las historias que no tendrán ellos. Que por ahí platicábamos que mi hermana se está cambiando una casa en donde espantan. Imagínate. Yo muero por esas historias. Y muero como por vivir esa experiencia. Sí. Fuera de que me dé miedo, me gusta, pero también como con un respeto, ¿sabes? Pero fuera de eso me gusta y me atrae mucho el tema paranormal y ojalá se den esos casos. ¿Y sabes qué precioso? Por ejemplo, ahorita que tocas lo del tema de tu hermana, yo que ya he vivido en esa propiedad, yo sé de qué se trata. O sea, estaría padre si un día pudiéramos ir como que de pijamada real ahí. Para ver qué onda. Ahora en octubre. Porque sí
Sí, en ese lugar sí han pasado cosas fuertes y sí se han Muy. vivido cosas fuertes. Que por ahí ya les contamos en algún episodio anterior. Y si no se acuerdan o si eres nuevo, váyanse para atrás a los paranormales para que escuchen esas historias que en ese lugar sí han pasado cosas. Y muy tenebrosas. Sí. Miren, chicos, que ahí donde creció mi familia, se llama el Ciprés, que es más bien conocido como el Naranjo. Ahí hay una historia que desde hace muchos años se cuentan y es de una enfermera. Es una enfermera que, pues cuentan que la decapitaron unos soldados. Entonces, muchas personas ahí la han mirado, o sea, ya la han mirado muchas personas, pero una pariente mía le tocó verla junto con sus amigas, o sea, eran fechas de Navidad, entonces se iban a mover de ahí de donde estaban, del Ciprés, a otra casita que estaba un poco más retirada, pero iban 4 juntas. Y dice que cuando ellas iban, a lo lejos miraron a la enfermera. Entonces cuando se fue acercando, se iba acercando, había como una tipo valla es como de cercos, era un cerco, ¿no? Malla ciclónica. Ajá, malla ciclónica, que separaba el campito de ahí del Ciprés y pues acá la calle. Y vieron cómo esa enfermera atravesaba la malla. Y vieron atravesarla, siguió su recorrido, se dieron cuenta que no tenía las piernas, pues venía flotando. Y a esa persona que es pariente mío, que igual me pidió que no dijera el nombre, le han pasado muchas cosas. O sea, desde que una vez también contó que en la casa donde ella vivió mucho tiempo, pues pasaban cosas. Se escuchaba que aventaban ruidos, como se aventaran cosas, pasos. Y un día ella bajó a la cocina porque iba a agarrar un vaso de agua y ella miró una silueta blanca. Pasó una silueta que estaba a la mesa y la silueta simplemente pues atravesaba así la parte de la mesa que salía. Entonces también le tocó ver un soldado. Ese soldado falleció hace muchos años. Ella un día estaba lavando y se le apareció ese soldado. Entonces, pues tú sabes que no es alguien que esté vivo porque es un traje de los primeros que trajeron los militares. Es un traje que no existe ya. Entonces cuando ella estaba lavando, ella sentía como esa mirada pesada. Ella voltea y estaba este militar ahí. Y Ay, viéndola fijamente, pero no creo que no decía nada, solamente miraba. Pero cuando ella volteó se empezó a dar cuenta que pues no era una persona viva. Y al ver la placa, todo se da cuenta que es un militar que sí vivió en esa casa de un lado, que actualmente estaba vacía, pero estaba parado ahí. Y a esa tía siempre le pasaban cositas, siempre le pasaban cosas. También recuerdo que una vez nos contó que lleva mucho a un lugar que se llama Cebetis, que es una preparatoria aquí en Ensenada, y ella hacía limpieza. Una vez yo escuché que contaron de que ella la habían contratado para los servicios de limpieza y miró a un niño, pero fue un fin de semana. Y la persona que iba, creo que la compañera de ella, no tenía hijos, iba sola también igual que ella. Y en fin de semana está cerrado, ¿no? Y es una preparatoria, no hay niños. Entonces, sí hay personas que son como más susceptibles a ver cosas. Hay otros que nunca nos ha tocado, pero hay personas que sí, o sea, que ay, acá pues yo estoy bien agradecida con la vida de que no me ha tocado No. nada así de que tú digas me va a dar algo aquí porque no. Así muy, muy pesado, no, gracias a Dios no. Espero nunca me pase. Fíjate, yo que no. cuando estaba más chico que iba a la church, yo siempre pedía como ver ángeles, demonios, o cosas así, ¿no? Pero la vez que para mí ha sido como muy tangible, que lo toqué y que pude experimentar los colores, el ambiente y todo, que ya les conté en una ocasión, me dio miedo, porque yo iba a abrir la puerta para salir, para con mi papá y con mi mamá, porque tenía mucho miedo y cerré la puerta de una y dije, no, o sea, ¿y si miro algo peor? Si miro algo peor, o sea, yo tanto que digo, me encanta todo este show, pero en ese momento que como que viví esa experiencia y que tuve la oportunidad, le sacateé pues porque dije, o sea, si ahorita me estoy muriendo de miedo y estoy viendo esto, y si abro la puerta y afuera miro más cosas, dije, no, párale. Pero si no te has puesto a pensar de que tal vez estabas dormido y todo fue así, pero fue tan real. No, no, ahí les va. Y ya he escuchado varios casos en donde les han pasado de la misma manera. Ahí les va. Yo no estaba dormido porque yo estoy 100% consciente. Lo que yo estaba haciendo es que yo estaba leyendo la Biblia. Antes de acostarme, no tenía sueño. O sea, yo estaba leyendo la Biblia y cuando yo hacía eso, yo prendía la tele, y que ahí estuviera la tele mientras yo estaba enfocado acá.
y yo estaba leyendo tal cual la Biblia, así de repente, ¡pum!, todo cambió a mi alrededor, así como todo se volvió, como de repente como si se fue la luz, ¡pum!, se bajó la luz, volteé, yo dije, se fue la luz o algo así, no pensé, volteé, pero mi cuarto ya no era tal cual como era, pues mi cuarto cambió totalmente, era gris, empolvado, con capas como una capa, yo sentía en el piso una capa de polvo finito, pero como muy gruesa porque ya estaba yo como más alto a la altura de mi cama, pues. Entonces yo volteé a ver la tele y en la tele había como una tipo, como si le hubieran puesto una pantalla, nada más un cartón enfrente, que se miraba la luz de la tele por alrededor y se escuchaba lo que yo estaba viendo al momento, pero ya no era mi cuarto, pues, y eso pasó así, o sea, no fue que yo me estaba durmiendo, conciliando el sueño, no, yo estaba leyendo la Biblia y pasó eso. Entonces ya fue cuando yo abrí la ventana y miré así como la barda del vecino y había muchísimos gatos maullando, no puedo decir gatos negros, pero eran muchísimos gatos maullando y como peleándose entre ellos. Ya fue cuando yo dije, no, esto no está bien, abrí y me fui a la puerta, abrí la puerta y la volví a cerrar y dije, no, porque pues, ¿qué tal si miro algo más? O sea, yo estaba consciente que no era un sueño. Lo que hice, y como en otros casos que he visto en podcast que les han pasado estas cosas, lo que yo hice fue regresarme a mi cama, me acosté como, me senté justo como estaba como recargado en la pared, agarré la cobija y pum, me tapé y yo dije, cuando cuente 3 voy a gritar en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, y me voy a destapar y ya todo va a estar bien. Lo hice y tras mi cuarto, la tele igual, todo estaba igual. O sea, por eso yo estoy 100% que fue una experiencia paranormal que viví y no fue un sueño, pues. Y yo me acuerdo que ya después, para no ser tan largo este show, yo les conté esperando que, oyes, no, pues qué pasó, qué miedo, vamos a orar por ti, o no sé, me satanizaron. Que eso es inmundicia, que tú estás mal, que hay algo malo en tu vida, algo que tienes que entregar, y yo dije, para de contar tantito. Y ya fue que yo les comenté que yo lo que hacía después de esa experiencia, lo que yo hice es que me cansaba, corría con los chamacos, jugamos a los policías y rateros y yo corría y me desvivía para llegar cansado a la cama y quedarme muerto. O sea, llegar y dormirme de una. Porque el hecho de cuando no podía dormir y que yo, esas veces que estás como queriendo conciliar el sueño y que cierro los ojos y que no los quería cerrar, yo sentía que iba a pasar algo por esa experiencia, que yo estoy 100% que fue real, ¿sabes? Te puedo hacer una pregunta. ¿Nunca pensaste en esa como posibilidad de que hubieras hecho esto y que todo siguiera igual? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Yo Pues- me hubiera bloqueado, ¿sabes? O sea, Pues o sea, por suerte dices que todo resuelve una novela de Pigo, y si no hubiera pasado eso, ahorita voy a llegar como a un punto en donde he vivido como esa desesperación, pero en sueños. Ahí sí es como en un sueño, pero en ese momento no pensé en eso. Yo solamente tenía la convicción de que cuando yo me quitaba la cobija, o sea, no dudé ni tantito. Tuve la convicción certera de que cuando yo me quitaba la cobija ya todo iba a estar normal, todo iba a regresar a la normalidad, pues, y tal cual así pasó. Pero ahorita me recordaste, he vivido esa sensación de que, changos, no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un loop en un sueño, en donde se despiertan en el sueño y creen que ya se despertaron, pero están en otro sueño y se vuelven a despertar. A mí me ha pasado varias veces y la última que me pasó, todavía vivía en Tijuana, y yo estaba acostado en la sala viendo la tele, me quedé dormido y empecé a soñar que como una energía, algo me estaba viendo, y de repente yo estaba acostado en el sillón y de repente el sillón estaba parado así. Yo acostado en el sillón, pero el sillón estaba parado. ok. En el sillón donde se quedó mi sobrina a dormir cuando fue a Tijuana. Hagan de cuenta que yo estaba así, el sillón estaba totalmente de pie y yo acostado y yo lo que empecé a hacer como para ver si era un sueño o no, empecé a levantar los pies como en L, o sea, yo acostado y empecé a levantar las piernas y yo volteaba porque no me podía enderezar y volteaba y mis pies estaban así, pero yo sentía que mis pies estaban levantados. Entonces yo lo sentía, miraba y no estaban levantados y yo decía, no, es que, o sea, estoy atrapado en donde, no sé, y de repente me desperté y me senté, como que me traté de incorporar y otra vez estaba acostado así, o sea, no me había despertado. Y luego otra vez me volví como en esa desesperación de que me volví a despertar y ya dije, ay, ya, al fin me desperté, volteé así como a la tele, que la tenía viendo un documental y me volteé a ver a la tele y abajo de la tele salió un gato,
pero el gato empezó como a tipo brillar como tornasol, a volverse como anaranjado como tornasol y con muchas colas. Y yo dije, no, o sea, no me he despertado. Para no hacerte el punto tan largo, cuando me desperté, Pero qué chistoso, estaba precioso. tan cansado. O sea, inconsciente pero despierto. Ajá, sí, sí, o Qué, sea, qué cura. y lo primero que hice cuando me desperté, pues se va a escuchar chistoso, pero lo primero que hice fue como levantar las piernas. Y dije, porque me las vi, porque todo el proceso que estuve como dormido, hacía como movimientos y como que volteaba a verme y no, Y por no, decir, yo sentía la ajá. mano aquí, pero no la tenía levantada, nomás lo sentía. Entonces, Ok. en mi desesperación, ya cuando me desperté, lo primero que hice fue como levantar las piernas así, lo hice, me las miré y dije, Ah, ah, ahora Perfecto. sí. pero me desperté tan cansado, o sea, para mí fue como una eternidad ese sueño, pero no me había dormido ni una hora, ni media hora. Y así se las dejo. Yo no sé si por ahí les ha pasado, coméntenos ahí en los comentarios, déjenos ahí en los comentarios, perdón, si ustedes han tenido alguna experiencia de esas que se les ha subido el muerto, chamacos. Cuéntenos, Ay, queremos qué feo saber. que se siente. Tú sí, puedes aventar la otra historia para acá. Sí. Bueno, esta historia nos las manda Priscila Bujorques de González. Dice, de niña viví por Costa Bella, atrás de la calle de las fábricas. Recuerdo claramente cómo se me aparecieron unos hombrecillos como de 10 centímetros y me invitaban a jugar. Eso pasaba cuando mi mamá me apagaba la luz para dormir. Ay, qué miedo. O sea, en cuanto su mamá le apagaba la luz, Sí, le aparecían los amiguitos, ¿no? Yo les tenía miedo y cuando llegaba la hora de acostarme yo ya sabía que irían esos monitos. Bueno, el punto es que un día ya no se me aparecieron, pero ese día se me apareció un señor alto, delgado, de gabardina negra con sombrero, y su mirada te paralizaba, pero su presencia no te dejaba ni hablar. Cuando desapareció el hombre de mi recámara, duré meses durmiendo con mis papás. A los años platiqué eso con unos vecinos en modo de anécdota y resulta que también a ellos se les apareció. Investigamos y resultó que atrás de esas casas había un árbol grande y ahí se ahorcó un muchacho. Pensamos que quizás él, que quizás era él. Mis padres se divorciaron y nos fuimos de esa casa. Pasados los años yo volví, ya casada y con mi bebé. ¿Y qué creen? Se le apareció a mi esposo y después a mi hijo. Fueron unos pastores a orar en la casa y nunca más volvió a pasar. Miedo. Qué miedo. Y no, cuando yo escucho esas cosas, yo siempre pienso en duendes, chaneques, 10 centímetros, gnomos, ajá, cosas es así. algo, un duende, un chaneque. De hecho, me recordó mucho porque somos de Ensenada, me recordó mucho a una historia que escuché hagan de cuenta que en un rancho vivían dos hermanitas con los abuelos, los papás no estaban ahí con ellos, se habían ido a Estados Unidos a trabajar y dejaron a las niñas chiquitas, 5 y 3 años, no, 7 y 3 años a vivir con los abuelos. Entonces, cuentan que una de estas niñas estaban jugando afuera y le dijeron, ¿sabes qué? María, vamos a ponerle. ¿Sabes qué, María? Ya vámonos a meter porque ya sabes que mi abuelita, le dijo la niña más grande a la más chiquita, ya sabes que mi abuelita nos va a chingar. Tal cual las palabras de la anécdota, de la experiencia esa. Sabes que mi abuelita nos va a chingar si no nos metemos. Y que le dijo la otra niña, pongámosle Sofía, bueno, sí, hay que meternos. Y dicen que cuando iban a meterse, que salió un niño de entre los arbustos del montecito de por ahí, ¿no? Que salió un niño y que les dijo, no se vayan, vamos a jugar. Y que le dijo la niña, volteó y la más chiquita como que fue a seguir al niño y le dijo, no, Mari, ya te dije que mi abuelita nos va a chingar, vámonos ya. Y entonces se iban a regresar y el niño les dijo, no, vamos a jugar otro ratito nada más. Y dijo, yo ando solo y quiero jugar y que no sé qué, ¿no? Entonces las niñas voltearon y el niño les dijo, nada más hay que jugar un ratito a las escondidas. Y ya se acercaron con él, bueno, vamos a jugar un ratito y ya nos metemos, Mari, ¿vale? Bueno, vale. Entonces estaban ahí con el niño y el niño le dijo, bueno, vamos a jugar a las escondidas, pero si las encuentro, se van conmigo. Las niñas no tomaron en cuenta, pues son niñas chiquitas, no tomaron en cuenta el se van conmigo. Y jugaron. Entonces el niño
se fue atrás de, se fue a contar en el árbol y las niñas corrieron a como un granerito, un jacalito que tenía ahí su abuelito donde guardaban herramientas. Se metieron ahí, Mari, vente, vente, vámonos a meter aquí. Quédate aquí, quédate callada. Mientras ellas se escondían, el niño estaba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manche. Entonces les dio miedo escuchar, ¿y esa voz? ¿De dónde viene? O sea, si es un niño. Sí. Y quedan de cuenta que cuando el niño dijo 10, el niño estaba atrás de él, adentro del granero. No manches. Pero de haber sido un niño chiquito, cuando estaba atrás de ellos, era un hombre grande, como un hombre pues grande. Entonces salieron despavoridas corriendo y gritando y abrieron como que pudieron, desentrancaron la puerta, salieron corriendo con el abuelo y el abuelo le, ¿qué pasó? Viene por nosotras, nos va a llevar. Entonces él miró cómo salía el viejito del granero, del jacalito ese, miró cómo salió el viejito, el hombre, y poco a poco se fue haciendo chiquito, como un niño. Y se metió entre las hierbas y entonces cuentan, porque es como de un poblado que ahorita no tengo la ubicación, no tengo el nombre, pero es como una anécdota o una historia local de ese poblado en donde cuentan que el abuelo fue gritando por el pueblo, regresaron, ya regresaron. Y entonces se cuenta que ahí hay duendes que engañan a los niños y que se los llevan, que muchos se pierden, muchos no regresan y muchos regresan meses después sin recordar nada. Que los pierden en el monte, que se los llevan. Y siempre que hablan de figuras chiquitas o de niños, pienso en esos como duendes o que se llevan. Y también me contaban, yo recuerdo que mi mamá me llegó a contar una vez que se los llevaban y se los llevaban a vivir con ellos y que los alimentaban como de miel, de cosas así, que después regresaban ya más grandes pues los niños, después de meses, años, que los tenían perdidos. Pero este personaje, no sé lo que sea, se oye como malo, ¿no? Sí, es que el decir que la voz era de un hombre, creo que era algo más no, que y al bueno. decirle, Pero es que si te encuentro, te vas conmigo. Ajá, si las encuentro, se van conmigo. Imagínate, siendo un niño a lo mejor no captas todo esto, pero siendo ya un poco más grande, el escuchar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ya está de, no hombre, loco, o sea, sí, ya está de miedo. Ajá. Y entonces me recordó mucho esa historia. Siempre que dicen de figuritas chiquitas, siempre me remonta a esa historia, exactamente, y pienso que posiblemente sean duendes, ¿sabes? Fíjate que hablamos de niños, a mi nana chata le pasó algo. Cuando ella pues estaba niña, había tenido que yo me imagino unos 6, 7, dice que ella era bien rezongona con su abuelita, bien rezongona mi nana, y que pues cuando la mandaban a dormir o que así, rezongona, grosera, y que un día ella en el techo empezó a escuchar cadenas, como si estuvieran arrastrando cadenas, pero ella nada más las escuchaba, porque no, la mamá ni la abuelita no escuchaban nada. Y ella decía, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que se escucha? Decía mi nana, ¿qué cosa? No, son como cadenas. Y no, o sea, nadie me escuchaba más que mi abuelita. Y también como que me recuerda mucho los ranchitos de que, sí es cierto, o sea, muchas veces los papás les decían a los niños, pórtate bien o te va a pasar esto. Y a los niños rezongones les pasaba algo. ¿Sí o no, Tony? Sí. Y siempre son en poblados pequeños, ¿eh? Así por ejemplo, también mi mamá, pues ya ve lo que les conté sobre lo del burro. O sea, y también de que veían a veces de que, como esas bolas de fuego, ajá. Muchas cosas dice que veían y todo era cuando estaban chiquitos. A mí me encanta ese tema de las bolas de fuego, que mucha gente dice que les llaman las brujas, ¿no? Son brujas, las bolas de fuego. Y me llama mucho la atención, o sea, científicamente, ¿cómo puedes comprobar? O sea, ¿existe algún estudio de alcantes? Déjenos alguna liga de ahí, si tienen algo ahí, alguna explicación científica de alguien, pero ¿cómo explicas pues que anden bolas de lumbre moviéndose por el cerro, desplazándose, como cambiando de dirección? Pues no es como que quemar nada. No es como que van, y sin quemar nada, no es como que van así con el aire, pues, ¿sabes? Sí. Sino que cambian de dirección, porque llevan se su mueven, ruta, pues, como suben, que llevan bajan, su ruta. Ajá, exactamente. Eso es muy interesante. ¿Se imaginan que después tengamos ya bien una sección en donde vayamos
pues investigamos Ay, todas sí. esas cosas. Qué Me chido. encantaría. Fíjate que a mí, bueno, no sé si lo he contado, a lo mejor no es como una, pues tiene que ver algo con con una bola de fuego, pero a mí me tocó ver un ovni. Y yo ya no sé si lo Ajá. conté, pero me tocó ver un ovni y me acuerdo que hacía como un zumbido bien fuerte. Y bien fuerte y abajo tenía un montón, era como si fuera un tipo núcleo, así, o sea, como si fuera lava. Y luego alrededor eran un montón de lucecitas. Y hacía un ruido fuerte, 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 como así, pero algo exagerado. Y me acuerdo que me tocó a mí, a mi mamá y a mi hermano. O sea, no fui yo sola, fuimos varias Qué personas. suerte. No sé si a alguien más de los Alicantes les ha tocado ver algo así, pero a mí sí me tocó. Pero así como que nadie Eso me sí está contó. impacto, ¿eh? Sí, eran como, ¿qué serán? Unos 4 postes de altura. No estaba No estaba alto, tan ¿no? lejos. Y ya después empezaron a llegar otros. Primero era uno solo, después empezaron a llegar y eran como 4, pero solamente daban vuelta en un mismo como eje, dando vueltas. Así duraron, ¿qué serán? Unas 3, 4 horas en la madrugada. Sí, neta. Cuando eso pasó, yo tenía como unos 16 años. Y yo me dormía bien tarde, entonces fue cuando yo y mi hermano nos poníamos ahí en los bloquecitos a escuchar música, lo miramos y le dije, bueno, mira, ¿qué será eso? Y nos quedamos viendo, pero típico que el celular era el que es como naranjadito que le hace así. Sí. Nokia, creo. No, pues no se grababa bien, pero despertamos a mi mamá. Mamá, ven un ovni, mi mamá. Ay, que no nos creía cuando sale, pues sí, le tocó también ver. Y me acuerdo que inclusive salió al día siguiente en el periódico El Vigía. Neta. Sí, en el periódico salió al día siguiente. Eso estaría muy interesante, que si hay alguien que tenga facilidad de como conseguir el periódico, ¿sabes? De los Alicantes, Sí, hagan lo suyo y imaginas. yo me acuerdo que salió. Y bueno, aprovechando, quiero contar también unas historias, chicos, que nos mandó un suscriptor Ok, de Hueso Colorado. Miren, ahí les va. pero qué fuerte. Sí, la verdad sí. Dice, ¿qué onda, Alicantes? Me llamo Giovanni. Esta es una historia que me pasó a mí a la edad de 16 años. Vivo en la colonia Gómez Morín, no muy lejos de aquí. Yo me juntaba con unos amigos de otras colonias y nos reuníamos en el Parque Francisco Villa, el que está detrás del aprecio de acá de por 89. Ensenadenses entenderán. Pues nos juntábamos a jugar básquet o ver partidos de fútbol y en un día a la semana, viernes o sábados. Un día de diciembre terminamos el partido y al momento de ir para donde estaba el micro, ya que solo pasaba uno para las 10, sube el último. Habían 2 caminos, uno que rodeaba toda una calle principal, camino largo, y el otro tenías que atravesar el panteón, que era mucho más corto. Para esto yo siempre he sido muy curioso en toda la cuestión de fantasmas, ocultismos, brujas, etc. No me daba miedo cruzar por el panteón, casi siempre optaba por esa ruta, pero ese día me pasó algo muy raro. Al momento en que entré, se sintió como muy callado. Pero pues no le tomé importancia. Más adelante me topo con un pedazo de tierra donde pues acababan de enterrar a alguien, porque tenía coronas de flores, regalos, etc. Un poco más adelante me cruzo con un señor de unos 50 años o un poco más. El señor me dice, joven, ¿de casualidad no trae la hora? Y pues el señor tenía la vestimenta de los panteoneros municipales, pantalón verde, camisa guinda. Le respondí, 10,40. Y me respondió, gracias, ¿no me podrías hacer un favor? Puedes pasar a la base y a decirle a mi compañero que si puede ir cerrando el almacén. Y pues a mí no me pareció nada raro. Total, seguí caminando porque era para donde salía, perdón. Era por enfrente donde estaba la base de ellos. Llego y le digo al señor, oiga, su compañero me dijo que podía ir cerrando el almacén. Dice que ahorita viene. Y el otro señor se me queda mirando, como si le hubiera insultado o algo. Me respondió, cómo era mi compañero? Y yo pues con un tono de, pues, ¿qué onda? Le dije, chaparrito, bigote blanco, canoso y vestido como usted. El señor cambió el semblante como preocupado y me dice, hoy enterraron a mi compañero que murió de un infarto y todavía no me asignan a otro. Y pues sentí como un
chicotazo frío en la nuca. Y no dije nada. Me fui caminando a mi casa en shock, tratando de analizar qué había pasado. Hasta la fecha no sé si el señor me jugó una broma, pero pues el señor fue muy serio. No se miraba que fuera de hacer bromas. Y si fue una broma, qué mendigo. Pero porque Sí. vas en el panteón, que te hagan algo así. Qué Y- miedo. Y ese mismo chico volvió a mandar una segunda historia. Esa dice así: un día de octubre salí de casa de mi novia a las 2:30 de la mañana. Iba rumbo a mi casa. Estamos de punta a punta. Para entrar a mi colonia hay 3 entradas y yo siempre opto por la más lejana porque me gusta tomar la carretera sola y tomar velocidad. Ese día me fui más lejos, rumbo a la carretera para Ojos Negros. Y cuando terminé mi recorrido y regresaba para entrar a mi colonia, a la altura kilómetro 34, yo venía como a 90 kilómetros por hora y en medio de la carretera se me aparece una figura blanca y pues pasa por en medio de mi carro. Y sentí como de repente me dio un sueño muy fuerte, uno que me costaba abrir los ojos. Sentía el cuerpo entumecido y lo único que se me ocurrió en ese momento marcarle a mi novia y yo alterado le contaba, pero ella no me entendía. Les juro que ha sido una de las experiencias más extrañas que me ha tocado vivir y hasta la fecha, los días de octubre, me aventuro a recorrer la misma hora, ese mismo lugar para ver si vuelve a pasar exactamente lo mismo. Ay, Qué valiente, qué Qué atrevido. valor. qué valiente. Pero qué miedo. Me impactó el del muchacho. El que, bueno, es el mismo, ¿no? El Ujú. del panteón. Porque estoy Sí. pensando, si fue una broma de mal gusto, fue de muy mal gusto. Y si no, Y si no, Pero que como si se dice fijan- él, no se miró que el señor, me imagino que la expresión así no notó que fuera una broma. Como que tú sientes cuando sí y cuando Ajá. no. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en vi un fantasma, que para mí, yo se los he aclarado siempre, para mí fantasmas no existen, son entidades de bajo astral que se aprovechan de la situación y que te quieren engañar para abrir puertas, ¿no? Pero sí, porque siempre pensamos en, ay, va a ser translúcido y que no sé qué, Ujú. pero muchas veces no son así, o sea, puedes estar hablando con la persona, como casos en el aeropuerto pasó, en donde contaban allá, y hay un video donde un muchacho está hablando con una persona, pero en las cámaras nada más está el muchacho hablando solo. No hay Pero nadie más. él, Pero o él lo sea, él veía. miró a la persona tal cual, o sea, de piel, o sea, no la miró transparente, no flotaba, no Normal. nada. Él miró a una persona con la que estaba hablando, pero en las cámaras no se miraba. Y le hablaban por el radio y le dijeron, oye, ¿con quién estás hablando? Que no sé qué, que pues aquí que me está pidiendo dirección e indicaciones para dónde subir, para dónde irse, que no sé qué. No hay nadie contigo. ¿Cómo aquí está? No hay nadie contigo. Y entonces, despavorido, blanco, se fue con las personas a ver en los monitoreos para ver las cámaras, se las enseñaron y no había nadie con él. Pero él habló con una persona. Ah, Imagínate, muchas veces nosotros pensamos en ver un fantasma y verlo transparente, translúcido, atravesarlo, pero no, o sea, puedes estar hablando con una persona normal y no es. Porque es ahí en donde yo digo que son entidades de bajo astral que se aprovechan de la situación, toman figura o algo ujú, para hablar contigo, pues, ¿sabes? sí. Te crean un escenario, pues. Exacto. Fíjate que también me acordé de una historia que hace mucho me contó mi amiga Kenia y dice que cuando ellos vivían en Guadalajara en un ranchito, Kenia todavía no nacía, pero su hermana la mayor creo que era la primera que había nacido. Y estaban afuera, su mamá estaba lavando, no me acuerdo si estaba haciendo algo, pero su hermana le dijo a la mamá, mamá, ¿por qué la señora que está dentro del pozo está llorando? Entonces había un pozo ahí donde sacaban agua, porque antes en los ranchos pues sacabas agua con la cubeta y pues la mamá simplemente creo que agarró a su hijo, le dijo, métete, métete. Se metieron y cerraron todo, ella sabía que ahí no había nada, pero siempre llega como eso, que los niños siempre ven cosas o escuchan cosas que los adultos no. En este caso ella escuchaba a la señora que decía que estaba llorando adentro del pozo, pero pues no la escuchaba la mamá. Y ella se da cuenta, no, pues es algo malo. Y dijo, córrele. No real, no de este Sí. plano. Y siendo un niño, pues eres más como propenso, tienes esta parte de ti abierta en donde captas todas esas cosas o Sí. miras todas esas cosas.
que Y de- muchas veces dicen Ujú. que después que eso Se se pierde. cierra a los 7 años. Tanto las personas que son como niños reencarnados o niños que pueden mirar cosas y que si el don pues es tuyo, pues sigues viéndolo, ¿no? Pero que Ujú. muchas veces se cierra a los 7 años, como ese ojo que tienen abiertos los niños, a los 7 años se cierra. Fíjate que dice mi mamá, cuando nosotros éramos niños, de que yo 3 años, el Adrián 2 y el Saúl 1. Vivíamos acá en un rancho acá a las afueras de Ensenada, en un poblado que se llama San Vicente. Saluditos a San Vicente. Y en San Vicente hay como que ranchitos a las orillas. Entonces nosotros vivíamos en uno de esos ranchitos, mi papá cuidaba ahí. Y dice mi mamá que en ese ranchito no había luz. Entonces mi papá él se iba de fiesta y dejaba a mi mamá sola ahí con las 3 criaturas. Y dice mi mamá que una noche estaba pues ella sola como siempre y dice que de la nada nosotros estábamos bien a gusto jugando. Dice que está una velita encendida, mi mamá viéndonos en la cama y nosotros sentaditos en la tierra jugando. Y dice que de la nada los 3 volteamos a la puerta y soltamos el llanto, pero un llanto feo. Dice mi mamá que ella no sabía cómo tranquilizarnos. Dice, yo buscaba que estaban viendo, pero no había nada, pero ustedes estaban aterrados viendo hacia la puerta. Lo único que pude hacer, dijo, fue ponerme a llorar con ustedes. Sí, pues le dio miedo. Sí, dice, lo único que hice yo fue llorar con ustedes. Hasta que se quedaron. Porque en ese momento que tú seas la mamá y la más grande, ¿qué haces? Sí. Y si es algo así como sobrenatural, paranormal, ¿cómo vas a proteger a tus hijos? Sí. Ese es el miedo de que dices. Sí. Y luego pues haz de cuenta que en ese ranchito donde vivíamos está caminando como a 15, 20 minutos del poblado de San Vicente. Entonces no era, y luego tienes que atravesar un arroyo, y o sea, es un camino pues un poquito retirado para una mujer con niños chiquitos. Dice, ¿qué hacía yo? No tenía ni luz, Y estaba no tenía cerca del nada. arroyo. Sí. Todavía más, porque o sea, el agua es conductora y todas esas cosas son vibraciones, son energía, pues son electricidad y el agua es conductora. O sea, siempre, por ahí se cuenta que siempre donde haya agua, un arroyo, siempre van a haber cosas. Imagínate. Fíjate que no sé si se les ha tocado, pero también dicen que cuando muchas veces compramos cosas en bazares, traen algo, Sí. traen algo. Nosotros no sabemos, podemos comprar algo antiguito, pero no sabemos qué Oye, te estamos compraste llevando. la bolsa y tal vez a la dueña también, a la ex dueña. Pues De hecho, a mí por eso resulta, me gustan las cosas así como viejitas, Vintage. o comprar cosas vintage, o comprar cosas me gusta mucho comprar como mueblecitos de madera o cositas así que yo tenía allá en mi casa o cuando tengo oportunidad. Me gustan las cosas así como de madera que se miran viejitas, A mí porque también. para mí Muy tienen rústicas, una ¿no? historia, porque Sí. ya tuvieron un hogar, tuvieron una historia ahí, se escucha muy romántico, ¿no? Pero para mí ya tiene como una energía, pues, ¿sabes? Entonces a mí me gusta Pero mucho. no sabes qué es lo que estás comprando, Sí, pues. y yo por eso quiero contar, porque creo que nunca he contado, pero hace un tiempecito, como yo creo que menos de un año, compré un zapatero. Un zapatero, yo andaba, yo iba a agarrar el camión y que miré que tenían cositas ahí colgadas, un señor que pone una carpita, y me compré un zapatero rosita. Dije, ay, pues la saco, necesito un zapatero, y le compré el zapatero y lo colgamos. Primero estuvo guardado como una semana o dos, en lo que papá ponía una argolla para colgarlo, pero resulta que a mi hija no le gustaba ese zapatero. Me decía que no, o sea, no se sentía a gusto. Y me decía que no lo quería, pero a mí se me hacía raro porque al principio estaba emocionada por poner sus zapatos, pero ya la noche ya no le gustaba. Y decía que ahí, que había algo, pero no me sabía explicar muy bien porque estaba más chiquita y aparte tiene problemas de lenguaje, entonces yo no lo entendía. Pues a como a las 2 de la mañana, unos gritotes que estaba pegando porque decía que es del zapatero, alguien le estaba hablando y le estaba haciendo un ruido, o sea, como si hiciera un ruido, me hacía un ruido como algo así como que era lo que ella escuchaba y que de ahí le hacían así, o sea, le hacían así a mi hija del zapatero. Y el zapatero sí estaba, o sea, era un zapatero largo, sí estaba colgado así. Largo. Bello. Y pues no, lo tuvimos que quitar porque no dejaba de llorar. Hoy dice Deja a mi sobrina. Eso lo dio tu sobrina. Ahora está en mi casa. No es cierto, lo quitamos y lo aventamos para ir rumbado. Creo que no sé si lo tiramos así, pero ya no lo quisimos. Ay, lo hubieras quemado. Yo creo que ahí sigue en el cuarto. Imagínate que lo Te quemas. lo voy a regalar, Tony. Imagínate que lo quemas y que regresas al cuarto y está. Como la ouija. Ay, como la una ouija. Ay, chicos, Alicantes, ya viene mi cumpleaños, 8 de octubre. ¿Quieren regalarme una ouija? De juguete. No Bien la voy a aceptada. usar. Bien aceptada.
Pero Una mesita. una mesita en forma de... ¿Cómo vamos de tiempo, producción? No, vamos bien. ¿Quieren agregar algo, chicos? ¿Quieren contar algo? Pues ¿Producción, te ha pasado algo? Algo que tú digas, mello. Polito, ¿te ha pasado algo? pues aquí a los chicos no les ha pasado nada, pero son temas que yo creo, yo no entiendo. Yo a veces me pregunto y como filosofando conmigo mismo, ¿por qué nos llama tanto la atención estos temas? ¿Será porque será porque aparte de ser humanos, somos personas también espirituales por eso nos jala como lo espiritual, lo La prohibido, curiosidad, lo pues. paranormal, ajá, el morbo, ¿qué es? Pero Siento No más sé, que se va pero- por el morbo. sí, Siento que es más morbo que nada. Porque a nadie le gusta que lo espanten. A nadie le gusta sentir el miedo. Es morbo. Por el qué te va a pasar, qué es lo que vas a ver. Siento que Sí. va más por ahí, pues. Por chamacos, morbo. pero también se han dado cuenta que yo ahorita estamos grabando y estoy pensando, ¿y ahora qué nos va a pasar? Porque siempre que grabamos un paranormal, algo pasa a Alicantes. Ay, sí es cierto. Yo ando así como, Mira, ¿y ahora que no qué? se los borre el video. Y como dato curioso, la vez pasada que grabamos aquí, que se perdió el video, esa vez en mi casa, no sé si a 2 que 3, pero se le subió el muerto. Y me dijeron, pues, ¿qué te trajiste de allá? Porque no pude, se me subió el muerto y que no sé qué tanto. Y por acá nos contó, creo que te fuiste con alguien, ¿no? Ese día, y que en la casa de esa persona miraste a una niña, pero que no era la niña porque la niña estaba en otra parte, ¿no? Ajá. Entonces sí nos han pasado cosas que no nos llevamos nada aquí. Yo como recomendación, cuando salgamos, acuérdense la tierra del Panteón de los Pies. Acuérdense bien los pies para que no se lleven tierra de panteón de la casa. Ajá. O si se quieren llevar tierra de panteón para hacer un trabajito, pues nos la llevamos. Pero Pidan. En 10, Ustedes en pidan. 200, 100 gramos. No compro coca, van a decir. Claro. yo nada más, yo quiero agregar a todo esto algo que me pareció muy interesante la otra vez que estaba estaba viendo por ahí. ¿En dónde? TikTok. Pero de TikTok me llevó al documental original. Entonces, en esta parte estaban comentando que existen entidades de bajo astral que se dedican nada más como a andar deambulando sin un propósito, sin asustar, sin nada. Su propósito es andar por ahí, que ya si tú las miras es porque las miraste, ¿no? Pero que en realidad ni siquiera van a espantarte, no van a hacerte nada, porque son energías de bajo astral y es su muerte o vida, lo que tengan, es andar vagando, ¿no? Pero, perdiendo el tiempo. ajá, y entonces me pregunto, muchas de esas cosas que hemos visto o han visto personas, tal vez puede que ni siquiera era como, ay, ¿qué traen en contra de mí? Sino que, o me están espantando, o sea, pasó. Oye, preciosos, no se ponen a pensar ahorita con lo que dijiste de este muchacho del aeropuerto, Ajá. que tal vez hemos saludado a mucha gente que no estaba Sí. viva. Que hemos sostenido alguna charla con alguien que ni siquiera estaba en este mundo. Susi, en Sí. el video estás tú sola, ¿no? En el video la Susi sola. Nosotros no estamos. Ya sé, ay, no, cállate. Pero, o sea, ponte a pensar. ¿A cuántas personas le ay, buenos días? Qué fuerte. Alicantes, díganos, o si se quieren unir al brete y hacer argüende, irnos a algún lugar en donde sepan ustedes que sí espantan, que vamos a ir, algo local de aquí en Ensenada, que vamos a ir y que verdaderamente pasan cosas ahí, díganos, producción nos va a mover hasta allá, hasta donde tengamos que ir. Producción mueve cielo, mar y tierra, paga lo que tenga que pagar, viáticos, comida, hospedaje, lo que sea. Y así. Y pisto también. No, jugo, porque producción no trajo Pisto, jugo hoy. yo lo traduje como pisto. Pues yo creo que con esto podemos concluir, Así es. pero sin antes decirles que esta temporada, como les decía al principio, trae cosas nuevas. Estamos empezando a hacer ahí clips en la calle, estamos empezando a hacer dinámicas con los alicantes en la calle y personas que se están sumando nuevas. Queremos agradecerles por formar parte de este canal, de esta comunidad. Nosotros lo que hacemos para las personas nuevas es contar nuestras experiencias. Nosotros no somos profesionales en ningún tema más que en el tema de la vida, de nuestras propias vivencias, y así como esos temas que venimos al panteón y contamos cosas,
son cosas que ustedes nos mandan, otras cosas que nos cuentan sin mandar nuevas, pero que nos dicen, pues que las podemos contar aquí con ustedes. Pero así como lo hacemos, también orgánicamente nos sentamos en una sala a platicar sobre experiencias vividas, ponemos un tema sobre la mesa y de ese tema hay experiencias, cosas que hemos escuchado, cosas que hemos aprendido, y pues nada, le damos la bienvenida a todos esos alicantes que se han sumado por el morbo de ver su video de la calle. Ajá. Y otros que se han estado suscribiendo gracias a uno de nuestros alicantes estrellas, que es Polito, porque ahí anda chambeándole en la calle, suscribiendo a todos. Nana Chata, muchas gracias, porque si alguien va a tu casa, no se sale sin estar suscrito. Y eso es todo. Queremos agradecerle a todos los Corazoncito de alicantes Peña Nieto. que hasta ahorita han estado con nosotros desde el principio. Chagui, muchas gracias por seguirnos. Marisela, yo ya me fui a los Ariana. saludos sin decir que los Sí. saludos, pero Sí. ya estamos concluyendo. Pero Ariana, Ana, Sobi, todos los alicantes, no quiero que se me olvide ninguno, pero son muchísimos, son 330 alicantes. Muchos, muchísimos. Y pues sí, ya no. Ya, ahorita también quiero mandar saludos, claro, chicos, porque preciosa. ya empezó con los saludos y yo Yo no me sabía. fui, yo me descosí. Yo quiero mandar saludos a mi amigo Giovanni por haberme mandado las 2 historias, a mi amigo Daniel, a mi amiga Kenia, a mis primas, a las congas, a mi nana. Gracias porque siempre que subimos de suscriptores, un regalito nos manda. Y también un día vamos a contar tu anécdota, nana, que dijiste que más adelantito. Y Polito, ¿quieres mandar saludos? Ven, Polito, para que mande saludos. Polito, nuestro suscriptor estrella. Polito, acá, mira. Pásatelo acá para que mande Y saludos. siéntalas ahí. Saludos a todos. Aquí, mira, a- adentro está la muñeca de ah. abuelita. ¿A quién le quieres mandar saludos? a mi prima, al Chevel, al Chalvita, al todo del Naranjo, del Ciprés. Saludos a todos. Un saludo al Ciprés, al Naranjo, y muchas gracias por seguirnos, chicos. ¿Tú, Susi? No. Pues no quiere mandar saludos, no. pero pues nos Hoy andan despedimos mis días así. preciosos. Ah, ok. Pero nos despedimos así, diciéndoles, le temen a la oscuridad. Y cuidado cuando se vayan a acostar con lo que hay debajo de su cama. Ah. Adiós.